estamos hablando aquí, la educación tiene mucho que ver con los orígenes de la crisis, tiene mucho que ver con lo que nos está pasando, y si levantamos la mirada y vemos las cosas en perspectiva, realmente el tema de la educación está en la raíz de los problemas de la economía española. Así que voy a dedicar la primera parte de mi intervención a eso, a ver cómo, aunque a primera vista no parezca así, buena parte de las raíces de la crisis, buena parte de las causas de la crisis, tienen que ver con asuntos ligados con el sistema educativo. Y en la segunda, la última parte de la intervención, voy a centrarme más en la situación actual, viendo qué medidas está tomando el Gobierno que afectan más directamente a los aspectos presupuestarios, a los aspectos de asignación de recursos a la educación. Además, me va a venir muy bien para reivindicar un poco la profesión de los economistas. Bueno, empezando por el principio, la economía ha redescubierto lo que los filósofos antiguos sabían hace muchos siglos. Nos decía Platón que el más importante y principal negocio público es la buena educación de la juventud. Los griegos, los romanos, tenían muy claro que la prosperidad de una comunidad dependía de los conocimientos de sus ciudadanos, de su sistema educativo. Y en el siglo XVIII en Europa redescubrimos esta verdad, ¿no?, en la época de la Ilustración. Pues lo que hemos hecho los economistas es formalizar esto con modelos matemáticos, con gráficos, con estadísticas, pero la idea esencial es esa. Uno de los principales determinantes del crecimiento de una economía es la educación de los habitantes de ese país. La educación es buena para muchas otras cosas. Tiene que ver con la movilidad social, tiene que ver con el simple disfrute de la vida, no todo es producir bienes y servicios, pero centrándonos en el aspecto educativo, uno de los determinantes del crecimiento a largo plazo es el sistema educativo. Y por eso las carencias de nuestro sistema educativo, como antes os decía, están en las raíces de lo que nos sucede. Se suele decir ahora, es que nos ha sucedido esto como una desgracia, caída del cielo que nadie esperaba, nadie podía prever que íbamos a tener problemas. No es así. Realmente las semillas de nuestros problemas vienen de los años de la prosperidad, se sembraron en los años de la prosperidad y ahora estamos recogiendo los frutos que sembramos. Esos problemas, insisto, están muy relacionados con el sistema educativo y quería reivindicar, os decía, el papel de los economistas con una presentación que yo hice en el año 2006. En el año 2006, en plena prosperidad, a mí me invitaron a los cursos de verano de la Universidad Complutense, en el Escorial, porque habían entrado los países de Europa del Este en la Unión Europea y existía la preocupación de si eso iba a ser una competencia para la economía española, si esos países nos amenazaban. Bueno, voy a basarme en esa exposición para que veáis lo que decía yo, que no soy un premio Nobel de Economía, sino un economista que intenta hacer bien su trabajo, pero no un premio Nobel de Economía, en el año 2006, antes del estallido de la crisis, cuando reflexionaba sobre la situación de nuestro país en comparación con los recién entrados de Europa del Este a la Unión Europea. Las siguientes son transparencias de esa exposición del año 2006. Y decía, a primera vista puede parecer exagerado preocuparse porque estos países supongan una amenaza para nosotros, incluso porque la situación general de la economía española hoy en día, año 2006, es muy buena. Todo parece marchar muy bien. Nuestra tasa de crecimiento del PIB es más alta que la de la media de la Unión Europea. Estábamos creciendo más rápido que nuestros vecinos, año a año. Y la tasa de paro pues, partía de unos niveles más altos, pero se estaba acercando por fin a la media de la Unión. O sea que todo parecía ir bien en el año 2006, a primera vista. Sin embargo, decíamos entonces, en ese curso de verano de la Complutense, en el Escorial, los países de la ampliación sí que son una amenaza potencialmente importante para la economía española, porque teníamos un modelo de crecimiento poco sólido, teníamos un modelo de crecimiento de escasa calidad. Y eso ya era así en los años de triunfalismo. Esto también es una transparencia entonces. Vivíamos en la complacencia y había falta de debate sobre cuáles eran los defectos, los puntos débiles de la economía española. Cómo se estaba creando empleo, cómo crecía el PIB, todo era maravilloso y nada se podía cuestionar. Esta es una transparencia clave también de ese curso, que es la que mejor explica lo que estaba pasando. Nuestra economía estaba creciendo,
porque se estaba creando empleo. Esas personas que estaban en paro, esa bolsa de paro, pues, estaba entrando en el mercado de trabajo, en el sector de la construcción, evidentemente. Pero el crecimiento a largo plazo, el crecimiento para que sea sostenible, no se puede solo basar en que más personas entren en el mercado de trabajo. Eso lo puedes hacer mientras tienes esa bolsa de paro, que ya estaba desapareciendo. El crecimiento a largo plazo de una economía, de lo que depende básicamente, es del aumento de la productividad. Una economía crece cuando su productividad aumenta, es decir, cuando el conjunto de personas que hay en ese país, que en condiciones normales está empleado, es capaz de producir más. En la revolución industrial, bueno, producían alimentos, cambiaron las técnicas, producían más alimentos, y fueron incorporando nuevas tecnologías, empezaron a producir textiles, empezaron a producir ferrocarriles. El mismo conjunto de personas aumenta su productividad, el mismo conjunto de personas produce más. Ese es el crecimiento sano a largo plazo, no cuando temporalmente metes más gente al mercado de trabajo, sino que con la gente ya trabajando, el mismo conjunto de personas produce más y más, cuando aumenta la productividad. ¿Y qué estaba pasando en nuestra economía en esos años supuestamente maravillosos? Que la productividad se estaba alejando de la de nuestros socios de la Unión. No solo no estaba creciendo más rápido que la suya, la productividad estaba disminuyendo. Y eso es lo que me llevaba a mí a decir en ese curso de verano de la Complutense, en el año 2006, que nuestro modelo de crecimiento no era sostenible a largo plazo, que a largo plazo íbamos a tener problemas graves, porque el crecimiento se basaba en la construcción, en el aumento de empleo ligado a la construcción, pero no había un crecimiento sano ligado al aumento de la productividad. ¿Y por qué aumenta la productividad en un país? ¿Cómo el mismo conjunto de personas es capaz de producir más y más, como sucede en Alemania, como sucede en Estados Unidos? Bueno, pues ahí es donde entra la teoría económica. La teoría económica nos enseña que son tres, fundamentalmente, los determinantes del aumento de la productividad, las causas del aumento de la productividad. Empezando por el final, un determinante es el capital físico, las infraestructuras, la maquinaria. Bueno, si el mismo conjunto de personas tiene más máquinas, tiene mejores infraestructuras, es capaz de producir más. Eso es bastante intuitivo. Y la gente suele asociar el crecimiento de la productividad a esto, ¿no? Es que hay más máquinas. Es un determinante de la productividad. Pero hay otros dos. Y curiosamente la teoría económica nos enseña que estos otros dos son más importantes incluso que el capital físico. Estos otros dos son el capital humano, es decir, la formación de la mano de obra, la formación de las personas. Este está mucho más directamente ligado al sistema educativo, ¿no? Para tener una mano de obra formada, un capital humano de calidad, necesitaremos un buen sistema educativo. Pues ese es un determinante del crecimiento a largo plazo, incluso más importante que el capital físico. Y el tercer determinante del crecimiento de la productividad es el capital tecnológico, la innovación, la investigación y desarrollo. Crear nuevos productos, mejorar las técnicas. Otro determinante más importante que el capital físico y que también está muy ligado al sistema educativo, ¿no? Para tener buenos científicos capaces de innovar, punteros, necesitaremos un buen sistema educativo. O sea que resulta que de los tres determinantes del aumento de la productividad, de los tres determinantes del crecimiento a largo plazo de una economía, dos dependen directamente del sistema educativo. Necesitamos personas formadas, capital humano, y necesitamos investigación y desarrollo. No solo que la generalidad de las personas que trabajan estén bien formadas, sino tener un grupo de élite capaz incluso de innovar, de desarrollar nuevos productos, de desarrollar mejores técnicas. Pues lo que yo hacía en ese curso de verano de la Complutense era comparar la situación de España en estos tres frentes con la de los países recién entrados en la Unión Europea, que venían de décadas de economía planificada y que se suponía que venían de una situación mucho peor que la nuestra. Con la sorpresa de que en estos determinantes fundamentales realmente no estaban peor que nosotros, sino más o menos igual y algunos incluso mejor. Por ejemplo, el capital tecnológico. Pues una forma de medirlo puede ser viendo los recursos que un país destina a la investigación y desarrollo en términos del PIB. El gasto en I+D en términos del PIB, ¿a cuánto equivale? ¿No? Queremos innovar, en principio, cuanto más recursos dediquemos a la innovación, más innovaremos, ¿no? Siempre puede haber ineficiencias, pero si gastamos más en I+D, en porcentaje del PIB, si dedicamos más recursos a innovar, pues más innovaremos. Pues mirad la situación española, que era la barra rayada.
estaba de las últimas, pero es que había países como Hungría, Eslovenia, de los recién entrados, que estaban incluso por delante de nosotros. No digamos ya los países punteros de la Unión, Alemania, Finlandia, Suecia, Dinamarca. Qué curioso, ya vais a ver cómo en las diferentes tablas siempre están estos los primeros. Alemania, los países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, Suecia. Esto dedicaba a Suecia en el año 2001, al I+D, esto España. Y buena parte de los nuevos países del este tenían una situación mejor que la nuestra y el resto parecida. El capital tecnológico, en este caso en la empresa. ¿Cuántos investigadores había en el mundo empresarial por cada 10.000 empleados? La situación en España, en otros países, de nuevo nos encontramos una situación parecida a la anterior. En este caso tal vez más grave, porque uno de los problemas de la ciencia en España es que está concentrada en el sector público y hay muy poca actividad de I+D en la empresa privada. O sea que en conjunto es débil, pero es especialmente débil en el ámbito productivo. El I+D que se hace está ligado pues, a la universidad pública, al CSIC, pero raramente al ámbito de la empresa. En parte porque nuestras empresas casi todas son pymes y las que realmente dedican recursos a investigar suelen ser las grandes empresas. El otro determinante de que antes hablábamos, el capital humano, la formación de las personas. Pues de nuevo, podemos medirlo, por ejemplo, viendo el gasto en educación que un país hace en porcentaje del PIB. Si gastamos más en educación, cabe pensar que tenderá a ser más buena. Desde luego, perjudicar no va a perjudicar. Pues este es España. De nuevo, arriba Dinamarca, Suecia, Finlandia, pero es que Hungría, Polonia, Lituania, Eslovenia, tenían ratios de gasto en educación mejores que los de España, pese a ese supuesto atraso con el que llegaban a la Unión. Y claro, si dedicamos pocos recursos a la educación, cabe esperar que los resultados no sean muy buenos. Y estos eran los años en que se estaba empezando a popularizar el famoso informe PISA, que luego tanto hemos seguido viendo y que tanto da que hablar. ¿Qué nos decía el informe PISA? Y nos sigue diciendo que los resultados del sistema educativo español pues, son de los peores de la Unión. Y de nuevo arriba, pues Finlandia, Suecia, pues, España en comprensión de escritura, en cultura matemática, en cultura científica, quedaba en la parte baja, con nuevos países de la Unión como Polonia, por encima. Por otro lado, en ese sistema educativo hay una tasa de abandono temprano de los estudios muy alta, del 30%. Es decir, que cuando los alumnos acaban la enseñanza obligatoria, una tercera parte deja de estudiar, con lo que queda un núcleo de personas jóvenes con una formación relativamente pequeña. Muchos de ellos, en los años de prosperidad, pues, iban a la construcción y ahora han perdido el empleo y no tienen el empleo ni formación. La formación se puede dar también dentro de la empresa. Las empresas forman a sus trabajadores. Pero aquí España tiene otro problema, que es la tasa de temporalidad. En los años de la prosperidad, el 33% de los empleos, es decir, la tercera parte de los empleos, eran temporales. 1 de cada 3 trabajadores tenía un empleo temporal, a veces de pocas semanas, de pocos meses. ¿Qué incentivo tiene la empresa para formar a un trabajador que dentro de 3 meses no va a estar allí? ¿Y qué incentivo tiene el trabajador para formarse en un puesto de trabajo que está desempeñando y que dentro de poco va a ir a otra empresa donde a lo mejor está haciendo otra cosa distinta? Con la crisis la tasa de temporalidad ha caído, ahora está en el 25%, pero sigue siendo mucho más alta que la de los países de nuestro entorno. Es decir, que no solo es que la gente salga mal formada del sistema educativo, es que esa formación mala del sistema educativo no se compensa cuando están en el ámbito laboral. Conclusión a la que llegábamos en ese verano del año 2006 de triunfalismo, que según el PP y el PSOE era un año en que nadie objetaba nada, en que todo el mundo decía que la prosperidad iba a llegar al infinito, pues que estábamos avanzando lentamente mientras aquello durase, pero que era difícil que acabase bien. Y que desde luego estos países de Europa del Este, en muchas cosas relevantes a largo plazo, entraban en la Unión Europea sorprendentemente mejor que nosotros. Es decir, que bueno, esto es como estar sentado encima de un barril de pólvora, que tú no puedes decir el día que va a estallar, eso es imposible de predecir, pero puedes decir
que algún día te va a acabar estallando. Pues la economía no es una ciencia tan exacta como la física. Tú no puedes decir qué día va a estallar una crisis, ni saber exactamente cómo se va a desarrollar, pero sí puedes predecir que si una economía está con la productividad disminuyendo, si una economía tiene poco gasto en investigación, si una economía tiene poco gasto educativo, si una economía sale mal en los informes PISA, pues que a largo plazo ese crecimiento no es sostenible, que era un crecimiento artificial. Pues esto, insisto, se podía ver perfectamente antes del estallido de la crisis. Deberíamos olvidar esta postura de que hay una maldición divina que ha caído sobre nosotros y no somos responsables de nada de lo que sucede. Esto es muy cómodo para los grandes partidos que han gestionado el sistema educativo o han gestionado estas políticas, porque en los años de la prosperidad sí que había recursos para haberlo dedicado a este tipo de cuestiones, en vez de a lo que se dedicaron. Bueno, pues esos fallos del sistema educativo que tienen tanto que ver con el crecimiento a largo plazo y con la productividad, impregnan todo nuestro sistema productivo. Nos ayudan a entender también muy bien qué es lo que produce nuestro país. Este es el ciclo de vida de un producto. Realmente, el mayor crecimiento de la demanda de un producto es cuando acaba de nacer. Lo hemos vivido en los últimos años con los ordenadores portátiles, con el teléfono móvil. Cuando aparece el teléfono móvil, nadie tiene un teléfono móvil y hay una demanda enorme. Todo el mundo quiere tener un teléfono móvil y nadie lo tenía antes. Bueno, eso es la etapa de introducción de un producto. Claro, ese producto nace porque va ligado a un invento. Suele estar ligado a una alta intensidad tecnológica. Alguien ha inventado algo que no existía y esa cosa nueva tiene una demanda enorme. Luego la demanda se estabiliza y llega un momento en que ese producto se vuelve anticuado porque están surgiendo nuevas cosas. Bueno, los países muy innovadores, con I+D, crean esos nuevos productos. Es el caso de Estados Unidos, ¿no? O el de Finlandia, de Suecia, y se aprovechan de ese crecimiento. Luego esas tecnologías se vuelven ya más maduras y otros países son capaces de producir lo mismo. Y finalmente otros países menos avanzados también son capaces de producir eso. Pero claro, cuando ellos llegan, el producto está en declive. Bueno, pues ¿qué tipo de productos producimos en España? ¿Son productos de intensidad tecnológica alta, innovadores, con un crecimiento muy fuerte de la demanda? ¿O son productos de tecnología media, ya estabilizados, maduros? ¿O son productos en declive? Pues la respuesta se deduce de lo que hemos visto antes, pero efectivamente, como cabe esperar, esta es otra transparencia de ese curso del Escorial del año 2006, esta era la estructura productiva española. Aquí tenemos la producción de la Unión Europea, de España y de los nuevos países del este, dividida en producción de productos de demanda alta, son estos productos innovadores, con intensidad tecnológica, que acaban de nacer, de demanda media alta, de demanda media baja y de demanda baja. Resulta que en España solo el 5% de la producción era de productos de demanda alta, innovadores, cuando la media de la Unión Europea era de 12, más del doble. Los países recién entrados en la Unión del Este tenían un porcentaje mayor que España de este tipo de producción innovadora. Producción media alta, España estaba igualada con esos países del Este que acababan de entrar de la Unión, y otra vez notablemente por debajo de la media de la Unión. Y nuestra producción se concentraba un 37%, un 37% en productos de demanda baja, tecnológicamente poco avanzados, como en los países del Este. Claro, este tipo de productos es el que sufre la competencia de China, de la India. Si estuviésemos produciendo como Alemania, máquinas de nueva tecnología, no tendríamos el problema de la competencia de China, de la India o de Brasil. Nuestro problema viene que el tipo de productos que fabricamos, ellos también son pronto capaces de fabricarlos. Aquí se ve más detallado pues, el tipo de productos que son de tecnología alta, media baja, baja. En tecnología alta, pues lo que podríamos esperar, ¿no? Aeronaves, productos farmacéuticos, informáticos, electrónicos, quirúrgicos. Pues los porcentajes de producción española en ese tipo de producciones, quitando los productos farmacéuticos, un poco más significativos, son risibles, ¿no? Nuestra producción industrial tiene mucho que ver con el sector del automóvil, pero bueno, ese es un sector de tecnología media alta que se va deslizando además con el paso del tiempo hacia media baja. Y hay sectores pues, como alimentación, bebidas, tabaco, pues, con un peso muy fuerte.
Es decir, que aquí vemos traducido en nuestra producción las debilidades de nuestro sistema educativo y de nuestro sistema de innovación. Aquello eran las raíces, las semillas, estos son los frutos. Y se ve también en nuestro comercio exterior, qué tipo de cosas exportamos e importamos. Si nos centramos en esos productos de alta tecnología, en los más innovadores, vemos que nuestras exportaciones son pequeñas y no crecen especialmente. Y nuestras importaciones de ese tipo de productos innovadores son mucho más altas y crecen mucho más fuertemente. O sea que, viendo esto, ¿pensáis realmente que es tan raro lo que nos acabó sucediendo? Pues, insisto, además esto está publicado en un libro, de verdad, no me lo he inventado esta mañana. Es de una presentación del año 2006. Bueno, dejemos el pasado no tan remoto y volvamos al presente. Ahora, este país con todos esos problemas y que en los años de prosperidad no aprovechó los recursos ni los superávit presupuestarios para mejorar la universidad, para mejorar la innovación, para crear un sistema educativo de primera calidad, se encuentra que tiene todos esos problemas vivos, pero que ahora, en mi opinión, se van a ver agravados, porque, insisto, el gobierno nos puede decir es que recortando los recursos vamos a hacer las cosas mejor. Bueno, hay ineficiencias, se pueden hacer las cosas mejor, pero es muy difícil, con recortes presupuestarios brutales, pensar que el resultado va a ser un sistema educativo de mayor calidad. Estos días estamos estudiando en el Congreso precisamente los presupuestos generales del Estado. Los vimos en la Comisión de Presupuestos hace 2 semanas y la semana próxima se ven en el Pleno. Y la traducción en cifras de la política educativa del Gobierno, que es lo que se recoge en los presupuestos, es para asustarse, porque la política tiene un doble nivel, el retórico, el de las palabras, y el de verdad, el de las cifras, el de los presupuestos, el de mis recursos, ¿a qué los asigno yo de verdad? La retórica del Gobierno es, estoy muy preocupado por el sistema educativo, vamos a lograr un sistema educativo de calidad, pero la realidad de las cifras es que en los presupuestos generales del Estado el gasto en educación se recorta en más de una quinta parte, un 21,9%. Ya no estamos hablando de recortes del 5%, del 3%, son recortes del 20%, del 25%, del 30%, de la quinta parte, la cuarta parte, la tercera parte. Por poner algunos ejemplos, pues el programa Educa 3 de educación infantil se suprime, el Escuela 2.0 de informatización de las aulas se suprime también. Es cierto que este programa se podía mejorar, pero la informatización de las aulas es importante. A lo mejor no se ha hecho bien, pero hay que hacerla. Las becas Erasmus, que yo esto lo conozco especialmente bien por ser profesor de universidad. Es un programa que cuesta relativamente poco, 62 millones de euros, dado el tamaño del presupuesto no es nada, y por ahorrar 30 millones de euros pues, se va a desmantelar prácticamente. Y es una cosa que funciona bien, de las pocas cosas realmente que funciona, creo yo, bien en la universidad. Jóvenes españoles que van un año al extranjero, aprenden bien un idioma, amplían horizontes y las empresas privadas valoran bastante haber tenido una beca Erasmus. Pues, ejemplo de ahorro selectivo, se reduce casi a la mitad. Las becas de excelencia se suprimen, no era mucho dinero, pero enviaban el mensaje de que la excelencia se recompensaba de alguna manera, pues mucha excelencia retórica, pero pocos recursos para la excelencia. Los campus de excelencia también se suprimen, de nuevo no estaban muy bien diseñados, lo que se daba casi todo era vía préstamos y las universidades eran reacias a pedirlo porque en el futuro lo iban a tener que devolver. Pero la idea de ir creando campus especializados en temas concretos que fuesen campus de referencia era buena, pues se suprime. El gasto en formación del profesorado para idiomas, informática, sufre un fuerte recorte. El gasto en formación profesional también. Y estos son los gastos del sistema educativo en los diferentes niveles, desde educación primaria hasta la universidad. Pero es que hay un gasto también asociado al otro pilar que hemos visto, que es la investigación y desarrollo. En este caso, todavía más fuerte que el del gasto educativo, del 25%. Pues recordar la situación de partida, o sea, de nuestro sistema de innovación. A ese maravilloso sistema de innovación se le aplica un recorte de la cuarta parte.
junto a la formación que se da en las escuelas, en la formación profesional, en la universidad, hay otro ámbito importante de la formación, que es la formación a los parados. Es lo que se llaman las políticas activas de empleo, de que tanto se habla estos días. Las políticas activas de empleo básicamente tienen que ver con la formación que se da a las personas que están en paro. Este es otro ámbito que en los presupuestos se recorta fuertemente. Se recortan en unos 1.500 millones de euros, lo que supone un recorte del 21%. ¿Veis lo que os digo? Que son recortes, no son del 3, del 5, son del 20, del 25, del 30%. Bueno, pues esto se está haciendo en un país que tiene 5,6 millones de parados, camino de los 6. Pero es que es un tipo de paro muy especial el que tenemos, un tipo de paro en que las necesidades formativas son especialmente importantes, porque resulta que la mitad de esos parados son parados de larga duración, son parados que llevan más de un año en paro. Y hay estudios económicos que muestran muy claramente que ese tipo de parados van perdiendo formación, van perdiendo habilidades, su formación se va quedando anticuada, y es muy importante para que salgan del paro darles formación, que no se queden obsoletos, si no llega un momento en que las propias empresas no quieren saber nada de ellos, piensan que son personas con conocimientos que se han quedado anticuados, además de que ellos mismos van perdiendo motivación. En el ámbito juvenil hay una tasa de desempleo del 50%, uno de los aspectos más dramáticos de la crisis. 1 de cada 2 jóvenes que busca empleo está en paro. Y esos jóvenes hemos visto que vienen de un sistema educativo con una tasa de abandono temprano del 30%, es decir, que muchos de esos jóvenes han dejado el sistema educativo al acabar la educación obligatoria, no tienen una gran formación. Bueno, ya que están en paro, por lo menos no serían años perdidos si están mejorando la formación, pero si están en paro y sin formación, pues sus perspectivas de futuro no son muy brillantes. Se han destruido 1,5 millones de empleos en la construcción. Eso está en parte relacionado con el tema anterior, con el punto anterior. Muchos de esos parados de la construcción tienen poca formación, son jóvenes que abandonaron los estudios. Cómo reconducirlos hacia el mercado de trabajo sin darles formación en este periodo de tiempo en el que están parados. El Gobierno nos dice, es que las políticas de formación a los parados eran defectuosas, y tiene razón. Las políticas de formación a los parados había que mejorarlas, eran defectuosas. Por ejemplo, la calidad de los cursos no es muy buena, habría que dar cursos de mayor calidad. Habría que adaptar esos cursos a las necesidades individuales del parado. No sirve de nada a un informático en paro que le den un curso de Excel, como pasa en España. Habría que darle cosas que le den un valor añadido a su formación. Esos cursos habría que evaluarlos para ver su calidad. Habría que concentrar los recursos en los colectivos más necesitados. Pero todo esto no puede servir de excusa para recortar el gasto en formación. Puede servir de excusa, si acaso, para reforzarlo. Nos dicen, no, está mal y como está mal, recorto el gasto, no sé, para que esté peor. Luego está el tema de las comunidades autónomas, que sabéis que nuestro partido es de los pocos que suele recordar las ineficiencias que su actividad provoca. En este ámbito también hay peligros asociados al papel de las comunidades autónomas, porque las políticas activas de formación a los parados están en manos de las comunidades autónomas. Se cedieron recientemente. Recordaréis en los presupuestos generales del Estado del año pasado cómo se cedieron al País Vasco en las circunstancias que ahora voy a comentar. Bueno, pues en el Congreso todo el mundo está muy contento, no solo los nacionalistas, como cree la gente de la calle, sino más contentos todavía el PSOE y el PP de que todo esté en manos de las comunidades autónomas. Pero resulta que hay comunidades como Andalucía, Extremadura, Canarias, con unas tasas de paro del 32-33%, y otras, como el País Vasco, del 13%. Si el problema es tan diferente entre comunidades, si cada cual es abandonada a su suerte, ¿van a poder gestionarlo igual? Sobre todo si los recursos de que disponen no son los mismos, porque cuando se cedieron las políticas activas al País Vasco, como se estaban negociando los presupuestos del Estado, que el señor Zapatero necesitaba, se les cedió el 6,4% del gasto total estatal en políticas activas, que es el coeficiente del cupo, lo que siempre se cede al País Vasco, pues, su peso en el conjunto del país según esa norma. Pero resulta que como el paro es allí más bajo, en el País Vasco estaban el 2,3% de los parados. Entonces, al 2,3% de los parados se les cedió el 6,4% del gasto en formación. Es decir, se les cedió el triple de lo que les tocaba. Pues si hay tasas de desempleo tan diferentes y una comunidad tiene el triple de recursos que otra, ¿los resultados van a ser los mismos en todas ellas? Es difícil creerlo. Hay además un riesgo de fragmentación del mercado de trabajo.
si hay sistemas informáticos con vacantes de trabajo que no están interconectados, el parado de Cáceres puede no tener información de una vacante en Salamanca o viceversa. Y hay una dificultad para lograr algo que los expertos consideran muy deseable, que es coordinar las políticas pasivas de empleo y las políticas activas, es decir, la prestación, la cobertura de paro con estas políticas de formación. Porque la prestación está en manos estatales y las políticas de formación en manos autonómicas. Pues estos son peligros que están ahí, pero a nadie parecen interesarles más que a nosotros, la verdad. Os decía que parte de la formación que reciben las personas la reciben en el ámbito de la empresa, mientras están trabajando, no solo cuando están en el sistema educativo o mientras están parados. En la reforma laboral del Gobierno hay algún aspecto positivo en este sentido, porque se reconoce a los trabajadores el derecho a 20 horas anuales de formación. La idea es buena, y quieren crear una especie de cuenta donde se vaya registrando este tiempo dedicado a la formación. Pero habrá que ver si este derecho se convierte en realidad, porque no es obligatorio que lo utilicen. Se le da al trabajador la posibilidad. En este periodo tan complicado, en nuestra opinión, existe el riesgo de que el trabajador al final no acabe ejerciendo su derecho, en parte porque el empresario le desanime, ¿no?, a ejercerlo. Y sigue siendo cierto lo que antes comentábamos sobre la tasa de temporalidad. Ha caído del 33 al 25%, pero sigue siendo muy alta. Todos estos trabajadores temporales es muy difícil que reciban una formación en el puesto de trabajo. Hoy día en España el 93% de los nuevos contratos que se firman cada mes son temporales. El 93% de los nuevos contratos son temporales. Prácticamente el único empleo que se genera es temporal. Y la reforma laboral, aunque retóricamente dice combatir la temporalidad, en realidad, en nuestra opinión, lo que hace es precarizar más el mercado de trabajo, porque siguen existiendo los contratos temporales que ya existían y además se crean nuevas figuras precarias, como contratos de formación que tienen pocas horas de formación y en los que las personas pueden estar hasta los 30 años formándose. Un contrato nuevo indefinido, que es un falso contrato indefinido porque tiene un año a prueba. Pues todo este tipo de empleo precario es difícil que reciba formación ocupacional. Y de nuevo, una referencia final al papel de las comunidades autónomas. En este caso, no en las políticas de formación a los parados, sino en el propio sistema educativo, porque no olvidemos que la educación está cedida a las comunidades autónomas. Y ese gasto de que antes he hablado en los presupuestos es el gasto estatal en educación, que es importante porque suelen ser programas asociados a la mejora de la calidad del sistema educativo, pero que es un gasto relativamente pequeño comparado con el gasto autonómico en educación, porque el grosso del gasto está en manos de las comunidades autónomas. ¿Qué consecuencias tiene que la educación esté cedida a las comunidades autónomas? Pues podemos hacernos alguna idea general con los datos que dio el actual ministro Wert en una comparecencia en el Senado, recién iniciado su mandato. Fue a la Comisión de Educación del Senado y dio algunos datos sobre las diferencias que hay entre comunidades autónomas en términos del sistema educativo. No dijo nombres por pudor, porque con tanta transparencia que hay para todo, estos temas siempre se prefiere correr un tupido velo sobre ellos, pero informó de que entre la comunidad que más gasta por alumno y la que menos gasta hay una diferencia de 2 a 1. Es decir, la comunidad que más gasta por alumno gasta el doble que la que menos gasta, dentro de nuestro país. Hay una comunidad que no sabemos cuál, la comunidad X, pero que seguro que no es Andalucía ni Extremadura, que gasta tanto por alumno, y hay otra que está peor, que seguro que no es el País Vasco ni Navarra, que gasta la mitad. Pues eso año tras año va generando consecuencias. En términos del tamaño de las aulas, del número de alumnos por profesor, informaba el ministro que hay diferencias de hasta 1/3, es decir, que en una comunidad puede haber un 33% más de alumnos en el aula que en otra. En términos de resultados del famoso informe PISA, las diferencias entre la comunidad que estaba mejor y peor eran de 39 puntos, que se considera equivalente a un curso académico. Es decir, que los alumnos de la comunidad con mejores resultados en el informe PISA estaban un año más avanzados que los alumnos de la misma edad de la comunidad que estaba peor. El porcentaje de alumnos que suspendían
en el examen asociado al informe PISA era en una comunidad la que tuvo mejores resultados el 13% de los alumnos y en la que tuvo peores resultados el 33%. O sea, en una comunidad un 13% de los alumnos suspendió el examen asociado al informe PISA, en otra el 33%. En cuanto al porcentaje de alumnos que tenían un resultado excelente, en una comunidad era el 6%, en otra la tercera parte, el 2%. Y los índices de fracaso escolar entre comunidades iban entre el 10% y el 39%. Fijaos qué rango, 10%, 39% de fracaso escolar. Las tasas de abandono escolar temprano se movían entre el 13 y el 37%. Si dijese esto en el Congreso, me tacharían, como hacen a diario, ¿no? de demagogo, populista, irresponsable, pero vosotros que sois personas más equilibradas y racionales, ¿creéis que se puede hablar de un sistema educativo español con estos indicadores? O sea, cuando nosotros decimos que hay 17 sistemas educativos, me parece que los datos avalan nuestra afirmación, ¿no? Con un rango que va del 13 al 37%, del 10 al 39%, ¿se puede hablar de un sistema educativo español? En fin, siento no haber sido muy optimista ni alegre, pero es que deberíamos estar un poco cansados también de falsos optimismos y realmente cuando los problemas son graves es mejor encararlos y pensar soluciones que seguir negando la realidad, o por lo menos eso es lo que pensamos en UPyD.